La historia no comienza con alegría, sino con el tipo de dolor que nadie debería soportar jamás. Sophia Bennett solo tenía 27 años y rebosaba la tranquila belleza de una futura madre. Debería haber sido rodeada de amor y cuidados, y sus días deberían haber estado llenos de risas y caricias. Pero dentro de su casa en Austin, Texas, vivía en una prisión de silencio, un silencio construido a partir del miedo, la vergüenza y el pesado peso de los secretos. Sofía no era una mujer cualquiera. Era una respetada agente de policía de la ciudad, con un alto cargo que muchos admiraban. La gente de su comunidad la veía como una persona fuerte, capaz e intocable. Pero, a puerta cerrada, Sofía ocultaba los moretones bajo su uniforme, disimulaba los labios hinchados con maquillaje y esbozaba sonrisas forzadas cuando sus compañeros le preguntaban si estaba bien. Nunca se atrevió a revelar la verdad, ni siquiera a su padre, Henry Bennett, el propio jefe de policía. Admitir el abuso no solo destrozaría su orgullo, sino que también humillaría a su padre. Así que se mantuvo callada, soportando golpe tras golpe, rezando para que todo acabara. Su marido, Ethan Walker, fue en su día el hombre que le prometió el mundo, pero las promesas se convirtieron en puñetazos. Sus ojos ya no reflejaban amor, sino desprecio. Ahora tenía una amante, una mujer más joven que le halagaba el ego y le susurraba veneno al oído. Para Ethan, Safia no era más que un obstáculo, una carga con un hijo que no quería. Cada noche estallaba su ira. A veces eran palabras tan afiladas que cortaban más que un cuchillo. Otras veces eran sus manos, brutales y despiadadas. Los vecinos a veces oían los gritos, veían las luces parpadear a altas horas de la noche. Pero en Estados Unidos, detrás de las altas vallas de las casas suburbanas, la gente suele fingir que no oye nada. Así que Sofía lo soportaba sola. Su vientre se hacía más pesado, su espíritu más débil. Seguía susurrándose a sí misma. Solo unos meses más seré madre. Puedo sobrevivir a esto. Pero una noche, la tormenta dentro de su casa se volvió insoportable. Ethan, borracho y furioso tras una pelea con su amante, se volvió contra Sofía. Su voz tronaba con acusaciones, su puño golpeaba contra las paredes. Sofía intentó calmarlo, pero sus súplicas solo avivaron su ira. La empujó con fuerza, más fuerte que nunca. Su cuerpo perdió el equilibrio, sus manos buscaron la barandilla, pero ya era demasiado tarde. El mundo giró cuando sus pies resbalaron por la escalera. El tiempo se ralentizó mientras caía, con los brazos instintivamente alrededor de su hijo nonato. Su grito atravesó la noche, interrumpido por el repugnante sonido de su cuerpo estrellándose contra el suelo. El silencio invadió la casa. Ethan se quedó paralizado en lo alto de las escaleras, mirando a su esposa inconsciente. La sangre se extendía lentamente por el suelo de madera. Por un momento, su rostro se contrajo, no por culpa, sino por irritación, como si ella hubiera arruinado su velada una vez más. Sacó su teléfono, no para pedir ayuda de inmediato, sino para enviar un mensaje de texto a su amante. Ya está hecho, escribió fríamente. Y en ese momento, el destino de Sofía y su hijo nonato pendía entre la vida y la muerte. Lo que Ethan hizo a continuación sorprendería a todos y desataría una tormenta que nunca imaginó. Antes de que se produjera la tragedia, la vida de Sophia Bennett había estado marcada por la resiliencia y el sacrificio silencioso. Nacida y criada en Austin, Texas, era la única hija de Henry Bennett, el venerado jefe de policía de la ciudad. Al crecer en un hogar de honor y disciplina, Sofía aprendió desde muy temprana edad lo que significaba llevar el peso de la responsabilidad. Mientras otras niñas soñaban con cuentos de hadas, ella soñaba con la justicia. Su padre era su héroe, y ella quería seguir sus pasos para que se sintiera orgulloso de ella. A los 25 años, ya había ascendido en el departamento de policía. Sus colegas admiraban su calma bajo presión, su capacidad para negociar situaciones tensas y su valentía para enfrentarse al peligro cuando otros dudaban. Sin embargo, detrás de su uniforme, Sofía seguía siendo humana, una joven que anhelaba el amor, la ternura y una familia propia.
Ese anhelo la llevó a los brazos de Ethan Walker. Al principio, Ethan era todo lo que ella creía necesitar. Encantador, ambicioso y protector. Le prometió el mundo y durante un tiempo le dio una pequeña muestra de ello. Se casaron rápidamente y sus sonrisas quedaron plasmadas en las fotografías de boda que aún colgaban en el pasillo de su casa. Durante un breve instante, Safia creyó que lo tenía todo. Una carrera profesional significativa, un marido devoto y el sueño de ser madre. Pero los sueños son frágiles, y los de Safia comenzaron a desmoronarse en silencio. El encanto de Ethan era una máscara que se desvaneció tan pronto como se colocaron los anillos de boda. Se volvió controlador, celoso y amargado. Las noches que antes terminaban con risas, ahora terminaban con gritos. Sus manos, que antes la abrazaban con ternura, ahora le dejaban moretones que ella cubría cuidadosamente con mangas largas. Aún así, Sofía se quedó. Se dijo a sí misma que él cambiaría, que el amor podría arreglar lo que se había roto. Y cuando descubrió que estaba embarazada, se aferró a la esperanza. Quizás el bebé lo suavizará, se susurró a sí misma. Creía que una vez que Ethan tuviera en brazos a su hijo, su corazón se transformaría. Quería darle a su hijo una familia completa, sin importar el coste, para su propia felicidad. Cada mañana se ponía el uniforme, se enderezaba la placa y esbozaba una sonrisa forzada. Para sus compañeros era intocable. La estrella en ascenso de la policía, la hija del jefe, destinada a la grandeza. Para su padre, seguía siendo su pequeña, y él la miraba con un orgullo que brillaba más que cualquier metal. Pero él no lo sabía. No veía cómo se estremecía cuando se movía demasiado rápido, ni cómo evitaba los espejos para ocultar la tristeza de sus ojos. Sofía optó por el silencio porque temía que la verdad le rompiera el corazón a su padre. ¿Cómo podía admitir que el hombre al que había brindado en su boda, el hombre al que había acogido en su familia, la estaba destruyendo poco a poco? Soportó el dolor sola, creyendo que podría aguantar hasta que naciera su bebé. Pero el dolor no permanece oculto para siempre. Los secretos siempre acaban saliendo a la luz. Y la noche en que se cayó por las escaleras, sangrando y destrozada, la verdad salió a la luz. Henry Bennett, el hombre que había jurado proteger la ciudad, pronto descubriría que había fracasado en proteger a la persona que más le importaba. Y una vez que lo supiera, no habría fuerza en la tierra que pudiera contener su furia. La casa de los Bennett siempre había estado llena de orden y orgullo. El nombre de Henry Bennett tenía peso en todo Austin. Como jefe de policía era un hombre temido y respetado. Un líder que había construido su reputación sobre la justicia y la integridad. La ciudad confiaba en él y sus oficiales lo admiraban. Sin embargo, dentro de la casa de su hija, a poca distancia de la suya, se gestaba una tormenta en silencio. La casa de Sofía con Ethan Walker parecía perfecta desde fuera. Era una casa suburbana de 2 pisos en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde las familias organizaban barbacoas los fines de semana y los niños montaban en bicicleta hasta el atardecer. Para los vecinos que pasaban por allí, parecía una imagen perfecta. Una esposa que era una respetada agente de policía, un marido con una prometedora carrera en las finanzas y un bebé en camino. Pero las apariencias engañan. Detrás de esas paredes, el ambiente estaba cargado de tensión. La propia casa mostraba las huellas de la violencia. Un marco de fotos roto metido apresuradamente en un cajón, una abolladura en la pared cubierta con una obra de arte y puertas que ya no cerraban bien después de haber sido golpeadas demasiadas veces. Safia se había vuelto experta en ocultar las pruebas. Limpiaba, remendaba y cubría, tratando de borrar la fealdad de su realidad. Sin embargo, por mucho que fregara, no podía borrar el miedo que habitaba en su pecho. En el trabajo, Sofía se comportaba con aplomo. Se ocupaba de casos de alto riesgo, daba instrucciones a los agentes con autoridad y entraba en las reuniones como un pilar de fortaleza. Sus colegas nunca imaginaban que la misma mujer que se enfrentaba a delincuentes armados volvía a casa para enfrentarse a un peligro aún mayor en su propia sala de estar. Llevaba su uniforme como una armadura, ocultando los moretones que había debajo, convenciéndose a sí misma de que si podía soportar los disparos en las calles,
Podía soportar la ira de Ethan a puerta cerrada. Ethan, por su parte, desempeñaba su papel en público. Guapo, elocuente y encantador, sabía cómo enmascarar su crueldad cuando otros lo observaban. En las reuniones del vecindario, sonreía a Sofía y le rodeaba los hombros con el brazo como un marido cariñoso. La gente los envidiaba y susurraba lo afortunada que era Sofía. Pero en cuanto se cerraba la puerta principal, su máscara caía. Su voz se volvía aguda, sus ojos se oscurecían y sus manos se convertían en armas. La tensión alcanzaba su punto álgido por las noches. Sofía temía el sonido del coche de Ethan entrando en el camino de acceso. Se quedaba paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si esa noche traería un frío silencio, una tormenta de insultos o puñetazos contra su cuerpo. Andaba de puntillas a su alrededor, haciendo todo lo posible para no provocar su ira, pero nada era suficiente. Si la cena estaba demasiado salada, si ella estaba demasiado cansada para sonreír, si le preguntaba por sus noches de juerga, la ira se desataba. Y mientras tanto, Henry Bennett seguía ciego. Veía a su hija en las cenas de los domingos, sonriendo con los dientes apretados, diciendo que solo estaba cansada del trabajo. Se fijaba en sus jerseys holgados, pero nunca adivinó lo que ocultaban. Su orgullo por ella le impedía ver el dolor que ella llevaba dentro. Pero los secretos no permanecen ocultos para siempre. Y cuando llegó la noche en que los gritos de Sofía rompieron el silencio, las paredes de esa perfecta casa suburbana ya no pudieron ocultar la verdad. Lo que sucedió dentro de esas paredes pronto se derramaría en las calles, cambiando para siempre la vida de todos los involucrados. Ethan Walker era el tipo de hombre que engañaba a todos menos a quienes vivían con él. En apariencia era refinado. Sus trajes siempre estaban planchados, su cabello perfectamente peinado, sus palabras lo suficientemente agudas como para impresionar tanto a clientes como a desconocidos. En el mundo de los negocios, sabía cómo ganarse la confianza con un apretón de manos y una sonrisa. Para los vecinos, era el marido atento que llevaba la compra, saludaba educadamente y mantenía su césped impecable. Pero a puerta cerrada, Ethan era un hombre consumido por la amargura, el sentido de superioridad y la rabia. Se había casado con Sofía, no por amor, sino por oportunidad. Tener una esposa policía, y nada menos, hija del jefe, elevaba su posición social. Le daba un aura de respetabilidad que nunca podría ganarse por sí mismo. Pero una vez que el anillo estuvo en su dedo, su interés por ella se desvaneció. Le molestaba su fuerza, su posición de autoridad y el respeto que inspiraba, algo que él nunca podría conseguir. Ethan ansiaba el control, y cuando Sofía se resistía a su dominio, la castigaba. A veces era con palabras crueles llenas de veneno, destinadas a minar su confianza. Otras veces eran sus puños, que golpeaban con aterradora precisión. Sabía exactamente cómo golpear sin dejar marcas demasiado visibles. No era descuidado en su crueldad, era calculador. Su crueldad estaba alimentada por otra cosa. Su amante, Vanessa Reed. Vanessa era más joven, ambiciosa y manipuladora. Trabajaba en la empresa de Ethan y juntos compartían conversaciones en voz baja en oficinas oscuras y habitaciones de hotel a altas horas de la noche. Vanessa alimentaba el ego de Ethan, diciéndole que se merecía algo mejor que Sofía, que estaba desperdiciando su vida con una mujer demasiado fuerte, demasiado orgullosa y ahora debilitada por el embarazo. Le decía lo que quería oír, que Sofía le estaba frenando y que la libertad le esperaba si tenía el valor de aprovecharla. Con Vanessa a su lado, la crueldad de Ethan se intensificó. Llegaba tarde a casa, apestando a un perfume que no era el de Sofía. Cuando Sofía le hacía preguntas, él la silenciaba con los puños. Cuando ella le rogaba que parara, él se burlaba. No eres nada sin mí. Y cuando ella le recordó que estaba embarazada de él se burló. Eso no es una bendición, es un lastre. En su mente, Sofía se había convertido en algo prescindible. Ya no era la elegante esposa trofeo que él exhibía en las fiestas, sino una carga de la que quería deshacerse. Creía que ella era demasiado orgullosa,
demasiado leal y demasiado avergonzada como para delatarlo. Y, hasta cierto punto, tenía razón. Lo que Ethan nunca tuvo en cuenta fue el vínculo entre Sofía y su padre. Subestimó la fuerza tranquila que habitaba en ella, la misma fuerza que la había convertido en una oficial respetada. Y no tenía ni idea de que las mismas paredes que utilizaba para ocultar sus abusos pronto lo traicionarían, porque los secretos no duran para siempre. Y la noche en que Sofía se cayó, manchando de sangre los suelos de madera de su casa, Ethan creyó que era el final de su problema. Pero solo era el principio. Porque cuando Henry Bennett descubrió la verdad, Ethan Walker se enfrentaría a una tormenta más aterradora de lo que jamás había imaginado. La caída por las escaleras debería haber sido una llamada de atención para Ethan Walker. Una oportunidad para darse cuenta del peligro de sus actos y de la fragilidad de la vida que tenía entre sus manos. Pero para Ethan no fue más que un inconveniente. Aquella noche se sentó en la sala de espera del hospital, mirando su teléfono, con las piernas cruzadas casualmente, mientras su esposa yacía inconsciente en la sala de urgencias. No se paseaba preocupado. No pidió información a los médicos. En cambio, envió mensajes de texto a Vanessa Reed, la amante que había ocupado más espacio en su corazón que el que jamás ocuparía su hijo nonato. «No te preocupes», escribió con frialdad. «Sobrevivirá. Siempre lo hace. Pero ahora está más débil. Es más fácil deshacerse de ella». Vanessa respondió con un emoji de corazón, como si el sufrimiento de Sofía fuera una broma. Nada más que un peldaño hacia la vida que ella y Ethan habían imaginado juntos. El personal del hospital notó la indiferencia de Ethan. Las enfermeras cuchicheaban en los rincones sobre el marido que ni una sola vez había cogido la mano de su esposa o preguntado cómo estaba el bebé. Incluso el médico, que había visto innumerables tragedias, encontraba difícil ocultar su disgusto, pero nadie se atrevía a enfrentarse directamente a Ethan. Al fin y al cabo estaba casado con la hija del jefe de policía. Cuando Sofía finalmente recuperó la conciencia por breves momentos, no encontró consuelo, sino humillación. Ethan se inclinó sobre su cama de hospital, con voz baja y palabras duras. «Mírate», se burló. «Patética. Ni siquiera puedes protegerte a ti misma. ¿Puedes llamarte oficial?». Sus palabras la dolían más que el dolor físico que sentía. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero apartó la cara, sin querer darle la satisfacción de verla derrumbarse. Los vecinos también comenzaron a susurrar. La historia del accidente de Sofía se difundió rápidamente, pero los detalles eran confusos. Algunos afirmaban que se había resbalado por el cansancio. Otros murmuraban sobre los gritos que habían oído antes de la caída. Algunos incluso especulaban sobre el temperamento de Ethan, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Al fin y al cabo, las apariencias importaban y afrontar la verdad siempre era más difícil que ignorarla. Sofía sentía el aguijón de esos susurros. Cuando regresaba brevemente a casa entre visitas al hospital, las mujeres de su calle le ofrecían sonrisas forzadas, con la mirada fija en los moretones que no podía ocultar del todo. No le hacían preguntas, no le ofrecían consuelo. Su silencio era una forma de juicio, como si su sufrimiento fuera de alguna manera culpa suya. En las reuniones familiares, Ethan hacía el papel de marido cariñoso, sosteniendo la mano de Sofía con tanta fuerza que parecía convincente, mientras sus uñas se clavaban en su piel bajo la mesa. Sonreía a los familiares, le traía agua y fingía preocuparse por ella. Para todos los demás era atento y encantador. Para Sofía era un titiritero cruel que tiraba de sus hilos para mantener viva la ilusión. La humillación se agravó cuando Ethan la comparó abiertamente con Vanessa. Una noche, después de que Sofía le preguntara dónde había estado, él sonrió con aire burlón y dijo: «Vanessa nunca me regañaría así. Ella sabe cómo tratar a un hombre». A Sofía se le encogió el corazón, pero se mordió la lengua y se tragó su orgullo para evitar otro golpe. Pero la humillación tiene una forma de plantar semillas. Semillas de ira, de resistencia, de cambio. Y aunque Sofía seguía ocultando su sufrimiento a su padre, las paredes empezaban a resquebrajarse.
Pronto alguien más vería la verdad con sus propios ojos. Y cuando llegara ese momento, no habría vuelta atrás. Las luces del hospital parpadeaban tenuemente mientras Sofía yacía en su cama. Le dolía el cuerpo y tenía el espíritu destrozado. Siempre había sido fuerte, el tipo de mujer que nunca se amedrentaba ante el peligro, pero ahora se sentía como un cascarón vacío. Los moretones que cubrían sus brazos le dolían, pero las heridas más profundas eran invisibles, grabadas en su corazón, en su orgullo, en su propio sentido de identidad. Por la noche, cuando los pasillos del hospital se quedaban en silencio, Sofía se quedaba mirando al techo, con lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. El sonido de los monitores era constante, pero en su interior reinaba el caos. Pensaba en su hijo nonato, pequeño y frágil, que crecía dentro de ella a pesar de la violencia que había sufrido. Susurraba promesas en la oscuridad. Te protegeré, nos sacaré de aquí, aguanta. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la duda envenenaba su esperanza. ¿Podría realmente proteger a su bebé cuando ni siquiera podía protegerse a sí misma? Su mente repetía la caída una y otra vez. El sonido de la voz de Ethan, el empujón, la caída impotente por las escaleras. Aún podía sentir el miedo envolviéndola mientras se abrazaba el vientre, rezando para que el impacto no acabara con la vida de ambos. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo la golpeaba de nuevo como un rayo. Dormir se convirtió en un cruel tormento lleno de pesadillas que la dejaban sin aliento. El aislamiento era insoportable. Ethan rara vez visitaba el hospital, excepto para burlarse de ella. Cuando aparecía, sus palabras eran dagas. Eres débil, Safia. Una vergüenza. No eres nada sin mí. Ella volvía la cara hacia la pared, negándose a mirarlo a los ojos, pero las palabras calaban de todos modos. Siempre había estado orgullosa de su placa, de su autoridad, de su independencia. Ahora se sentía despojada de todo ello. Sus amigos y colegas le enviaban flores, tarjetas y mensajes corteses. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Para ellos, simplemente se estaba recuperando de un accidente. Creían la historia cuidadosamente elaborada por Ethan, sin sospechar del monstruo que se escondía tras su máscara. Y Sofía, atada por la vergüenza y el miedo, les dejó creerlo. Quería gritar para contárselo a alguien, pero la voz se le atascaba en la garganta. Incluso su padre seguía sin saber nada. Henry la visitó una vez, pero Sofía esbozó una sonrisa forzada e insistió en que simplemente se había resbalado. Vio la preocupación en sus ojos, pero él aceptó sus palabras, confiando en su fortaleza. La culpa la carcomía. Quería gritar, «Papá, ayúdame», pero la idea de su decepción era insoportable. ¿Cómo podía destrozar su orgullo admitiendo la verdad? A solas, la mente de Sofía vagaba por los lugares más oscuros. Se preguntaba si sería más fácil dejar de luchar, rendirse, dejarse llevar y liberarse del dolor. Una noche, mirando la vía intravenosa en su brazo, pensó, ¿y si dejara de intentarlo? La idea la aterrorizaba, pero persistía. Entonces, mientras las lágrimas empañaban la estéril habitación que la rodeaba, se llevó la mano al vientre y sintió una leve patada. Era un recordatorio. Su hijo seguía allí, seguía vivo, seguía luchando. Una chispa de fuerza se agitó en su interior. Sabía que no podía rendirse. Todavía no. Pero la desesperación seguía aferrándose a ella como una sombra. Y no tenía ni idea de que el momento de la verdad se acercaba, porque pronto su padre entraría en su habitación del hospital en el momento menos oportuno y vería todo lo que ella había intentado ocultar con tanto esfuerzo. Henry Bennett siempre había confiado en que su hija fuera sincera con él. Creía que Sofía era lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier cosa, tal y como él la había educado. Pero desde el accidente, la preocupación había empezado a carcomerle. La explicación que ella le había dado, que simplemente se había resbalado en las escaleras, le había parecido ensayada. Su sonrisa había sido demasiado forzada, sus ojos demasiado cautelosos. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo más oscuro se escondía bajo la superficie. Una tarde, Henry decidió hacerle otra visita al hospital.
Llegó en silencio, llevando un ramo de margaritas, sus flores favoritas desde la infancia. Caminó por el pasillo estéril, saludando con la cabeza a las enfermeras que lo respetaban como jefe de policía. Para ellas, él era el rostro de la fuerza, un hombre que nunca vacilaba. Pero esa noche los pasos de Henry eran pesados. Cuando llegó a la puerta de Sofía, se detuvo. Se oían voces a través de la rendija. Reconoció inmediatamente el tono agudo de Ethan. No vales nada, Sofía, siseó Ethan. Me avergüenzas. Mírate ahí tumbada, patética, demasiado débil incluso para levantarte. ¿Crees que alguien te respeta todavía? No eres más que un peso muerto. Debería haberte abandonado hace mucho tiempo. Henry se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Apretó la manilla de la puerta pero no se movió. Escuchó. A continuación se oyó la voz de Sofía, frágil y temblorosa. Por favor, Ethan, aquí no. Ahora no, el bebé. El bebé, espetó Ethan, interrumpiéndola. Esa cosa lo arruinó todo. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que yo te quería? Vanessa es todo lo que tú nunca serás. Es inteligente, guapa y sabe cómo tratar a un hombre, a diferencia de ti. A Henry se le heló la sangre. A continuación se oyó el sollozo ahogado de su hija, y algo dentro de él se rompió. Empujó la puerta y la imagen que tuvo ante sí casi lo hizo caer de rodillas. Safía yacía en la cama del hospital, con lágrimas surcando su pálido rostro y las manos cubriendo protectora su vientre. Ethan estaba de pie junto a ella, imponente como un depredador, con la mano cerrada en un puño a un lado. Durante un momento, nadie habló. La habitación se llenó del peso de la verdad finalmente revelada. «Papá», jadeó Sofía, con los ojos muy abiertos por el horror. Ella no quería que él viera esto. No así. La mirada de Henry pasó de su hija a Ethan, y en ese instante, cada fibra de su ser ardió de rabia. Su voz era baja, peligrosa, temblorosa de furia. «¿Has estado pegando a mi hija?» Ethan sonrió con aire burlón, enderezándose la corbata como si nada hubiera pasado. «No te hagas el sorprendido, Henry. Ella no es la princesita perfecta que tú crees que es. Es débil. Necesitaba que la pusieran en su sitio». Las palabras golpearon a Henry como balas. Apenas pudo contenerse, gracias a años de disciplina y autocontrol. Sus puños le picaban por golpear, pero los mantuvo apretados a los costados. Se acercó, con los ojos ardientes. «Escúchame bien, Walker», gruñó Henry, con voz fría como el acero. «Si vuelves a tocarla, si tan siquiera respiras en su dirección, me encargaré personalmente de que te arrepientas del día en que naciste». Ethan no se inmutó. Se rió, un sonido cruel que resonó en la habitación. «Grandes palabras, jefe, pero no harás nada porque, si lo haces, este pequeño escándalo arruinará tu preciada reputación. La debilidad de tu hija aparecerá en todos los titulares. Piensa en eso antes de amenazarme». Henry sintió un nudo en el pecho. Miró a Safia, su figura quebrantada, sus ojos suplicantes. La vergüenza lo invadió. Había estado ciego durante demasiado tiempo y ahora la verdad se alzaba desnuda ante él. Y cuando Henry salió de la habitación del hospital aquella noche, se lo juró a sí mismo. La próxima vez que Ethan le pusiera la mano encima a Sofía, no saldría con vida. Henry Bennett condujo a casa desde el hospital con los nudillos blancos sobre el volante, las luces de la ciudad difuminándose a través del parabrisas. Durante 30 años había vivido según un código: la justicia por encima de todo, la ley antes que los sentimientos personales. Era el juramento que había hecho cuando se colocó la placa. Pero ahora ese juramento le parecía una cadena que le oprimía el pecho y se tensaba con cada respiración. Había visto criminales de todo tipo, asesinos, ladrones, maltratadores, pero nunca el rostro del mal le había herido tan profundamente como cuando miró la sonrisa engreída de Ethan Walker. Ethan no era un hombre cualquiera. Era el yerno de Henry, el hombre que había jurado proteger a Sofía, y en lugar de protegerla, casi la había destruido. Los pensamientos de Henry se agitaron violentamente. Debería haberlo sabido. Debería haber visto las señales. Cada moretón que Safia había explicado.
Cada sonrisa forzada, cada suéter demasiado apretado alrededor de sus muñecas. Todo volvió a su mente. La culpa lo acechaba. Era el jefe de policía. Sin embargo, le había fallado a la persona que más le importaba. Cuando entró en su casa vacía, el silencio era ensordecedor. Se sirvió un vaso de whisky, aunque apenas alivió el fuego que le ardía en las venas. La rabia hervía a fuego lento, amenazando con desbordarse. Caminaba de un lado a otro por la sala, dividido entre dos identidades. El hombre de ley que creía en los procedimientos y el padre cuya hija había sido golpeada y destrozada. Si seguía la ley, presentaría cargos, reuniría pruebas y dejaría que el sistema siguiera su curso. Pero los sistemas eran lentos. Los sistemas fallaban. Había visto a maltratadores salir libres, seducir a jueces y manipular a jurados. ¿Podía correr ese riesgo con la vida de Safia? ¿Podría soportar ver a Ethan escapar por las rendijas que conocía demasiado bien? Su mente le susurraba pensamientos oscuros. Acaba con ello tú mismo. Una bala, una noche, y se acabaría todo. Imaginó la sonrisa burlona de Ethan borrada por completo. El miedo en sus ojos cuando se diera cuenta de que el jefe no estaba fanfarroneando. Por un momento, a Henry le picaron las manos por alcanzar su arma de servicio, pero entonces vio el rostro de Safia en su mente, su suave voz llamándole papá. Sabía que si cruzaba esa línea, no solo perdería su placa, sino que podría perder su respeto para siempre. El conflicto lo destrozaba. La ley exigía paciencia. La paternidad exigía acción. Y cada segundo que esperaba, Ethan seguía libre, capaz de volver a hacer daño a Sofía. Henry se miró en el reflejo de la ventana oscura. Sus propios ojos le resultaban desconocidos, duros, salvajes, desesperados. Se susurró a sí mismo, se hará justicia de una forma u otra. Esa noche, Henry abrió un expediente sobre Ethan Walker. Recopiló todos los registros, todas las transacciones financieras, todos los rumores de mala conducta que pudo encontrar. Construiría un caso tan sólido que Ethan no podría escapar. Pero en el fondo, Henry sabía que ya no se trataba solo de la ley, era algo personal. Y cuando cerró el expediente, su teléfono vibró. Era un mensaje de uno de sus oficiales, Daniel Brooks, un hombre en quien Henry confiaba como en un hijo. El mensaje era breve y urgente. Jefe, tiene que ver esto. Han vuelto a ver a Ethan con su amante. Es peor de lo que cree. Henry apretó la mandíbula. La sangre le rugía en los oídos. El tiempo de espera se estaba agotando y Henry sabía que, más pronto que tarde, tendría que elegir entre la ley y la venganza. Vanessa Reed siempre había sabido cómo conseguir lo que quería. A sus 26 años, con una llamativa melena pelirroja y una sonrisa capaz de cortar cristales, desempeñaba bien su papel. Era la ambiciosa asociada junior del bufete de Ethan Walker, que sabía cuándo halagar, cuándo coquetear y cuándo hincar más profundamente sus garras. Para Ethan, ella era el antídoto contra la carga que suponía su esposa. Para Vanessa, Ethan era su billete para salir de la mediocridad y alcanzar el estilo de vida que ansiaba. Pero Vanessa no era solo una distracción, era el combustible que avivaba el fuego. Cuando Ethan vacilaba, cuando la culpa amenazaba con apoderarse de él, Vanessa le susurraba veneno al oído. ¿Por qué desperdiciar tu vida con ella? Te está frenando. Podrías ser libre, Ethan. Libre para vivir como te mereces. Sus palabras rezumaban veneno, alimentando el resentimiento que ya se estaba gestando en su interior. Juntos, pintaron a Sofía como la enemiga. Vanessa se burlaba de su embarazo, riéndose en privado con Ethan. Es patética, se burló Vanessa una noche mientras estaban sentados en una oscura habitación de hotel, paseándose con esa ropa holgada, fingiendo ser una heroína. No te merece, yo sí. Ethan sonrió, embriagado por la atención, ciego al hecho de que el amor de Vanessa no era por él, sino por el poder y el dinero que él prometía. Los rumores sobre su aventura comenzaron a extenderse. Daniel Brooks, el segundo al mando de Henry, comenzó a vigilar a Ethan. Cuando vio a Ethan entrar en un restaurante a altas horas de la noche con Vanessa del brazo, riendo juntos,
Las sospechas de Daniel se convirtieron en certeza. Tomó fotos en silencio, sabiendo que serían importantes más adelante. Mientras tanto, Sofía sentía la traición en lo más profundo de su ser. Aunque Ethan ya casi no se molestaba en ocultar sus salidas nocturnas, oír el nombre de Vanessa era como echar sal en una herida abierta. Ella había creído que si le daba un hijo a Ethan, eso salvaría su matrimonio. En cambio, solo le dio más munición. Ni siquiera puedes mantener mi atención, le espetó Ethan durante una cruel discusión. Vanessa es todo lo que tú no eres, joven, emocionante, hermosa. Tú solo estás cansada. Sofía se derrumbó esa noche. Se encerró en el baño, se dejó caer sobre el frío suelo de baldosas y se agarró el vientre hinchado mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Por primera vez, se susurró la verdad a sí misma. No puedo arreglar esto. Él no me ama. Nunca lo hará. Esa confesión le dolió profundamente, pero también derribó los muros que había construido. Aún así, siguió callada ante su padre, demasiado asustada por la vergüenza. Pero Daniel, que había admirado en silencio a Safia durante años, empezó a ver más allá de las mentiras. Se fijó en los moretones, en cómo se le desviaba la mirada cuando se mencionaba el nombre de Ethan, en el temblor de su voz cuando decía que estaba bien. Llevaba las fotos de Ethan y Vanessa en el bolsillo, esperando el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando porque Vanessa, embriagada por su propia arrogancia, cometió un error. Entró en una cafetería del centro llena de gente con Ethan a plena luz del día y lo besó como si el mundo le debiera su aprobación. Las cámaras dispararon sus flashes. Los desconocidos sacaron sus teléfonos. En cuestión de horas, las imágenes estaban en Internet. Ethan Walker y Vanessa Reed en un apasionado abrazo mientras su esposa embarazada yacía en una cama de hospital. Los susurros se convirtieron en gritos. La máscara se estaba cayendo. Y cuando Henry Bennett vio esas fotos, la furia que había estado bullendo en su interior estalló en una tormenta de fuego que nadie podía contener. Sophia Bennett había soportado años de silencio, enterrando su dolor bajo el deber y el orgullo. Pero cuando las fotos de Ethan y Vanessa explotaron en Internet, algo dentro de ella finalmente se rompió. Tumbada en su cama de hospital, con el teléfono vibrando con notificaciones, Sofía miró las imágenes con incredulidad. Allí estaba Ethan, su marido, besando a su amante a plena luz del día, con las manos agarrando la cintura de Vanessa, con una pasión que durante mucho tiempo le había negado a Sofía. Los titulares gritaban traición. Rico empresario y yerno del jefe pillado engañando a tu mujer mientras ella yace en el hospital. Se le revolvió el estómago, no por el embarazo, sino por la humillación. Ahora todo el mundo lo sabía. Los rumores que habían acechado su barrio ya no eran rumores. Eran de dominio público. Se imaginó a sus compañeros de trabajo mirando las fotos con lástima en sus ojos. Se imaginó a su padre viendo la verdadera cara de su yerno en todos los medios de comunicación. La vergüenza la quemaba, pero mezclada con ella había algo más, una chispa. Por primera vez, Sofía dejó de preguntarse, ¿qué pensará la gente? Y empezó a preguntarse, ¿y yo qué? Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban, Sofía se llevó la mano al vientre hinchado e hizo un voto en silencio. Se acabó. No dejaré que nos destruya. No criaré a mi hijo en esta pesadilla. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, sustituidas por determinación. El dolor permanecía, pero ya no la encadenaba. La impulsaba. A la mañana siguiente, Daniel Brooks entró en su habitación con una carpeta. Dudó antes de hablar. Sofía, dijo con suavidad, tienes que ver esto. Le entregó las fotos, pruebas claras y contundentes de la aventura de Ethan y Vanessa. Las manos de Sofía temblaban mientras las hojeaba. Pero en lugar de derrumbarse, sintió que su determinación se endurecía. Ya lo sé, susurró. He vivido esta mentira durante demasiado tiempo. Se acaba ahora. Daniel la observó, con preocupación grabada en su rostro. Entonces necesitas protección. Si Ethan se da cuenta de que planeas marcharte, se volverá más peligroso. Déjame ayudarte. Deja que tu padre te ayude. Sofía negó con la cabeza, con voz firme. Todavía no.
Si se lo cuento a mi padre ahora, matará a Ethan, y no puedo permitir que arruine su vida por mí. Tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo a mi manera. Durante días, Sofía planeó en silencio. Habló con un abogado en secreto, comenzó a preparar documentos y se puso en contacto con un refugio para mujeres que habían vivido la misma pesadilla. Ocultó su fuerza tras el silencio, sin dejar que Ethan sospechara que las cosas estaban cambiando. Pero Ethan no era ciego. Notó el sutil cambio en sus ojos, la silenciosa rebeldía en su tono. Una noche, mientras estaba de pie al pie de su cama de hospital, su voz se volvió fría. No creas que puedes dejarme, Safía. Sin mí no eres nada. Si lo intentas, me aseguraré de que te arrepientas. Sofía le miró a los ojos por primera vez en años sin miedo. Su voz era suave pero firme. Ya lo veremos. Esa noche, mientras se sumía en un sueño inquieto, una tormenta se cernía afuera, con relámpagos que iluminaban el horizonte de Austin. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin, y la batalla por su libertad y su vida estaba a punto de comenzar. Durante los días posteriores a que el escándalo se hiciera público, Sophia Bennett se vio atrapada en una tormenta de emociones. La humillación la oprimía como una pesada manta, asfixiándola. Donde quiera que mirara, en la televisión, en las redes sociales, incluso en los pasillos del hospital, se susurraba sobre ella. La traición de su marido la perseguía. Los periodistas acampaban fuera, ansiosos por ver a la destrozada esposa de Ethan Walker. Se sentía desnuda. Su sufrimiento privado se había convertido en un espectáculo público. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba la ventana del hospital, Sofía finalmente se derrumbó. Sola en la habitación estéril, se cubrió el rostro con las manos y sollozó con una fuerza que sacudió su cuerpo. Años de silencio, años de moretones ocultos bajo los uniformes, años de oraciones susurradas que no obtuvieron respuesta. Todo salió a la luz. Sus gritos resonaron en las paredes, crudos y desesperados. ¿Por qué yo? Se atragantó. ¿Por qué le creí? ¿Por qué dejé que llegara tan lejos? Por un momento se sintió completamente impotente. La mujer que una vez había caminado por calles peligrosas con su placa en alto ahora se sentía como una simple sombra. Pensó en su padre, en lo orgulloso que siempre había estado, y la vergüenza le oprimía el pecho. Le fallé. Me fallé a mí misma. Le fallé a este niño. Su respiración se volvió irregular. El pánico se apoderó de su pecho. Pulsó el botón de llamada y las enfermeras entraron corriendo, tranquilizándola con sus voces calmadas. No pasa nada, Sofía. Estás a salvo. Respira. Poco a poco su ritmo cardíaco se estabilizó, pero la carga emocional permaneció. Entonces algo cambió. Cuando la enfermera se marchó, los ojos de Sofía se posaron en la pequeña foto de la ecografía pegada al lado de su cama. La borrosa imagen en blanco y negro de su hijo nonato parecía mirarla fijamente, frágil pero decidido. Una ola de claridad la invadió. Ya no luchaba solo por sí misma. Luchaba por la vida que llevaba dentro. Se secó las lágrimas con manos temblorosas y sus sollozos se calmaron hasta convertirse en respiraciones tranquilas. Por primera vez en semanas, un pensamiento resonó en su mente con gran claridad. No soy una víctima. Sigo siendo madre. Sigo siendo agente. Sigo siendo yo. Su crisis la había reducido a cenizas, pero de esas cenizas surgió algo más fuerte. Se sentó erguida, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Se susurró a sí misma. No más lágrimas, no más esconderse, no dejaré que él gane. Cuando Daniel Brooks la visitó más tarde esa noche, notó el cambio al instante. Te veo diferente, dijo con cautela. Sofía la sintió. Soy diferente. Me han destrozado, pero no voy a quedarme así. Intentó silenciarme, pero sigo teniendo voz y voy a usarla. Los ojos de Daniel se suavizaron con una chispa de admiración. Entonces déjanos ayudarte. Deja que tu padre te ayude. No tienes por qué luchar sola. Sofía exhaló lentamente, con la determinación cada vez más firme. Lo sé, pero el siguiente paso tiene que ser mío. Ethan cree que todavía me controla. Deja que lo crea por ahora.
Cuando sea el momento adecuado, recuperaré todo. Apretó la mano con fuerza contra su vientre, con los ojos ardiendo con un nuevo fuego. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, sacudiendo las paredes del hospital. Y con esa tormenta llegó la promesa de un cambio. Porque Sophia Bennett ya no solo estaba sobreviviendo, se estaba preparando para luchar. Una vez que Sophia Bennett tomó la decisión de defenderse, su mente pasó al modo supervivencia. Años de entrenamiento policial le habían enseñado a leer a las personas, a rastrear detalles y a reunir pruebas sin ser notada. Ahora esas habilidades ya no servirían a la ciudad, le salvarían la vida. Cada interacción con Ethan se convirtió en una oportunidad. Cuando él la visitaba en el hospital, fingiendo desempeñar el papel de esposo preocupado, Sofía se obligaba a mantener la calma. Memorizó sus palabras, la forma en que sus ojos se movían rápidamente cuando mencionaba a Vanessa, las inconsistencias en sus excusas. Le hizo creer que todavía estaba débil, todavía destrozada. Pero bajo la manta, su teléfono grababa cada comentario cruel que se le escapaba. Por la noche, cuando los pasillos estaban en silencio, guardaba esas grabaciones en una cuenta de correo electrónico privada a la que solo ella podía acceder. Poco a poco, el archivo fue creciendo. Un archivo que revelaba la verdad que Ethan se había esforzado tanto por ocultar. Pero las pruebas no eran suficientes. Necesitaba aliados. Discretamente, se puso en contacto con una abogada recomendada por una enfermera que había escapado de su propio matrimonio abusivo. La abogada se llamaba Rachel Morgan, una mujer perspicaz que había construido su carrera defendiendo a mujeres que se sentían atrapadas. Cuando Sofía le explicó su situación en voz baja, Rachel no la juzgó. Solo asintió y dijo, construiremos este caso ladrillo a ladrillo. No volverá a tocarte. Daniel Brooks se convirtió en otro aliado silencioso, aunque mantuvo la distancia en público. Observaba de cerca a Ethan, seguía sus reuniones nocturnas con Vanessa y documentaba su comportamiento imprudente. Una noche, le pasó a Sofía una pequeña memoria USB llena de fotos de la aventura de Ethan. Estas serán importantes, le susurró. Aún así, la parte más difícil del plan era su padre. Henry Bennett seguía sin saber nada, ajeno a que Sofía estaba actuando en silencio ante sus narices. Ella quería contárselo, pero temía que su ira lo destruyera todo. Se lo imaginaba apuntando con su pistola a Ethan, tirando por la borda su carrera, su libertad, su vida. No podía permitir que eso sucediera. Todavía no. Así que le sonreía durante las visitas, ocultando su furia tras unos ojos cansados. Día tras día, Sofía se hacía más fuerte. Practicaba ponerse de pie y caminar por los pasillos del hospital con determinación. Las enfermeras aplaudían su progreso, sin saber que cada paso la acercaba a su fuga. Pero el peligro acechaba. Ethan no era tonto. Notó el sutil cambio en su tono, la forma en que ya no suplicaba ni rogaba. Una noche, se inclinó cerca de su cama y le susurró, «No creas que no lo veo. Estás tramando algo. No olvides que yo siempre gano». Safia lo miró a los ojos, con expresión tranquila, pero con el corazón latiéndole con fuerza. No respondió. El silencio era ahora su arma. Cuando Ethan se marchó, ella apretó la memoria USB en su bolsillo, con la mano temblorosa. Tenía la verdad. Tenía un abogado. Tenía aliados. Pero también sabía una cosa con certeza. Ethan atacaría con más fuerza cuando se diera cuenta de que estaba perdiendo el control. Y esa revelación llegó más rápido de lo que ella esperaba. Porque al día siguiente, Ethan descubrió algo que lo enfureció. Sofía había presentado el primer documento para el divorcio. La mañana en que Ethan Walker descubrió la solicitud de divorcio. La máscara de calma que mostraba al mundo se hizo añicos. Los papeles llegaron a su oficina en un sobre impecable, sellado con la autoridad del tribunal. Al principio se rió, seguro de que se trataba de un error. Sofía siempre había sido demasiado miedosa, demasiado sumisa, demasiado dependiente como para desafiarlo. Pero cuando sus ojos recorrieron las letras en negrita, solicitud de disolución del matrimonio, su risa se convirtió en un rugido.
Salió furioso de su oficina, cerrando la puerta con tanta fuerza que el cristal tembló en su marco. Sus empleados intercambiaron miradas nerviosas mientras él pasaba como una exhalación junto a ellos, con el rostro desencajado por la rabia. Vanessa intentó llamarlo, pero él la ignoró, consumido por un único pensamiento. Sofía cree que puede dejarme. Cuando llegó al hospital, las puertas automáticas apenas tuvieron tiempo de abrirse antes de que él las empujara. Las enfermeras se quedaron rígidas mientras sus pasos retumbaban por el pasillo. Irrumpió en la habitación de Sofía sin llamar, con los papeles apretados en la mano como si fueran un arma. ¿Crees que esto es divertido?, gritó Ethan, tirando los documentos sobre la cama. Sus ojos ardían de furia y su voz retumbaba. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Divorciarte de mí? ¿No durarías ni un día sin mí? El corazón de Sofía latía con fuerza, pero por primera vez no se inmutó. Se sentó erguida, con la mano protectora sobre el vientre, y lo miró directamente a los ojos. Su voz era tranquila, firme. He aguantado años contigo, Ethan. Sobreviviré sin ti. Su rostro se contrajo y la incredulidad se reflejó en él. Esperaba lágrimas, súplicas, debilidad. En cambio, vio algo desconocido. Fuerza, y eso lo aterrorizó más que nada. Te arrepentirás, gruñó, agarrando la barandilla de la cama con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Crees que la placa de tu papá te salvará? Piénsalo de nuevo. Eres mía, Sofía. Siempre lo serás. Safia no apartó la mirada. Ya no. Ethan levantó la mano, con su viejo reflejo violento. Pero antes de que pudiera golpearla, Daniel Brooks entró en la habitación. Su voz cortó la tensión como una navaja. Baja la mano, Walker. Ahora mismo. Ethan se quedó paralizado, mirando con ira a Daniel, que se mantenía erguido con su uniforme, con la mirada firme. Por un momento, los dos hombres se enzarzaron en una batalla silenciosa. El depredador contra el protector. Ethan bajó la mano lentamente, pero sonrió con aire burlón. Ah, el fiel perrito faldero, siempre rondando, ¿verdad? Ten cuidado, Brooks, acabarás como ella. Débil. Daniel ignoró el insulto y se acercó a Sofía. Ella no es débil y ya no está sola. La sonrisa burlona de Ethan se desvaneció, pero solo por un segundo. Arrancó los papeles del divorcio de la cama y los arrugó en su puño. Esto no ha terminado, siseó antes de salir furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Sofía exhaló, con el cuerpo temblando. Daniel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Está asustado, dijo en voz baja. Eso significa que estás ganando. Por primera vez, Sofía se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Se había mantenido firme. Había mirado a los ojos a su maltratador y se había negado a doblegarse. Pero fuera de la habitación del hospital, Ethan Walker ya estaba tramando algo. Y su siguiente movimiento no solo amenazaría a Sofía, arrastraría a toda su familia a la línea de fuego. Ethan Walker siempre había prosperado gracias al control. Cuando Sofía se atrevió a solicitar el divorcio, había golpeado los cimientos mismos de su poder. La rabia lo consumía. Pero bajo esa furia había algo más oscuro, miedo. Miedo a que la máscara perfecta que había construido para el mundo se hiciera añicos. Miedo a que sin Sofía, sin la influencia de su padre, quedara al descubierto como el fraude que era. Pasó la noche paseándose por su elegante apartamento. Vanessa estaba tumbada perezosamente en el sofá con una copa de vino. Hojeaba los titulares, burlándose de su caída. Pero en lugar de compasión, se rió. Estás en tendencia, Ethan, bromeó, sosteniendo su teléfono. Toda la ciudad habla de ti. Marido infiel abandona a su esposa embarazada. No es precisamente un éxito empresarial. Ethan le arrebató el teléfono y lo lanzó contra la pared. La pantalla se rompió y el sonido resonó en la habitación. Vanessa entrecerró los ojos. Ten cuidado, siseó. No me sirves de nada si lo pierdes todo. Recupérate. Su frialdad le dolió, pero también agudizó su desesperación. No podía permitirse perderla. No después de haber sacrificado tanto. Si Vanessa se marchaba, él no sería nada. Así que tomó una decisión. Lucharía sin importar los sucios que fueran los métodos.
A la mañana siguiente, Ethan entró en el despacho de su abogado y le exigió una estrategia. Ella quiere el divorcio. Muy bien, la dejaré sin un centavo. No obtendrá ni un centavo. La pintaré como inestable, incapaz de ser madre. ¿Quién va a creer la historia de una mujer embarazada con problemas emocionales? El abogado dudó, mirando el expediente. Ella es la hija del jefe, Ethan, y una oficial respetada. Esto no será fácil. Ethan se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes, y dijo, pues hazlo fácil, desentierra trapos sucios, tergiversa historias, haz lo que sea necesario. Fuera de la sala del tribunal, Ethan comenzó su campaña de desprestigio. Susurró a sus colegas que Sofía era mentalmente inestable, que el embarazo la había vuelto errática, que se había tirado por las escaleras en un ataque de histeria. Insinuó corrupción, sugiriendo que Henry Bennett estaba utilizando su posición para proteger a su hija. Los rumores se extendieron como la pólvora, envenenando reputaciones. Sofía pronto escuchó las mentiras que le llegaban. Las enfermeras la miraban de otra manera. Los periodistas acampaban fuera de la ventana de su hospital, ávidos de escándalos. Cada titular le dolía más. La crisis de la agente. Los amigos cuestionaban la estabilidad de Sofía. Todo llevaba la huella de Ethan, y Sofía lo sabía, pero Ethan no había terminado. Una noche, tarde, llamó a Vanessa, con voz baja y frenética. Si ella gana este caso, estoy arruinado. Necesito una ventaja. Necesito algo grande. Vanessa suspiró, removiendo su copa de vino. Entonces encuéntralo. O tal vez no seas el hombre que creía que eras. Las palabras lo encendieron. Golpeó la mesa con el puño. No podía perder. No perdería. Si la ley no protegía su control, tomaría el asunto en sus propias manos. Esa misma noche, Ethan se sentó en su coche frente al hospital. Con la mirada fija en la ventana iluminada de la habitación de Safia, tamborileaba con la mano sobre el volante, mientras su mente se aceleraba con oscuras posibilidades. Y mientras el motor zumbaba bajo él, Ethan Walker hizo un voto silencioso. Si Safia pensaba que el divorcio la liberaría, aún no había visto de lo que él era realmente capaz. La lluvia había cesado, pero el aire fuera del hospital estaba cargado de tensión. Ethan Walker estaba sentado en su coche, mirando fijamente la ventana, donde la habitación de Safia brillaba débilmente. Su mente era un campo de batalla de rabia y desesperación. Los papeles del divorcio, la humillación pública, los rumores de fracaso, todo se le estaba escapando de las manos. Y cuando Ethan perdía el control, se volvía peligroso. Cerró de un portazo la puerta de su coche y entró en el hospital con la confianza de un hombre que creía que el mundo le debía obediencia. Las enfermeras se pusieron rígidas e intercambiaron miradas preocupadas. Habían visto los titulares, oído los rumores. Sabían que se avecinaban problemas, pero ninguna se atrevió a interponerse en su camino. Ethan se comportaba como una tormenta, y las tormentas no se pueden detener. Llegó a la habitación de Sofía y entró sin llamar. Sofía, que descansaba en su cama con un libro en el regazo, levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Durante semanas se había preparado para este momento, pero verlo aún le provocaba un escalofrío. Ethan cerró la puerta tras de sí con una sonrisa fría. ¿Así que hemos llegado a esto? Se burló, lanzando los papeles arrugados del divorcio sobre la cama. ¿De verdad crees que puedes burlarte de mí?, preguntó Sofía, controlando la respiración. Su voz, aunque suave, era firme. Tú ya te has burlado de ti mismo, Ethan. Yo solo he dejado de fingir. Las palabras le golpearon como una bofetada. Se acercó, apretando la mandíbula y cerrando los puños. No me provoques, Sofía. Sabes de lo que soy capaz. Sofía no se inmutó. Sí, dijo, con la mano apoyada en el vientre. Sé exactamente de lo que eres capaz, y por eso he terminado. La ira de Ethan estalló. Se abalanzó sobre ella y le agarró la muñeca con fuerza. Sofía hizo un gesto de dolor, pero se negó a gritar. Lo miró fijamente, con un silencio más desafiante que cualquier grito. Entonces, la puerta se abrió de golpe. «¡Quita tus manos de mi hija!». La voz de Henry Bennett retumbó en la habitación como un disparo.
El jefe de policía entró, con los ojos encendidos y su presencia llenando el espacio. Había llegado temprano para una visita sorpresa, solo para encontrarse con la pesadilla que más temía. Ethan soltó la muñeca de Sofía, pero no retrocedió. Sonrió con arrogancia, imperturbable. Jefe, dijo con tono burlón, siempre el héroe. Lástima que no puedas protegerla de sí misma. Henry apretó los puños a los lados, con el cuerpo temblando de rabia. Has cruzado la línea por última vez, Walker. Si le vuelves a poner un dedo encima, te enterraré en una celda tan profunda que nunca volverás a ver la luz del sol. Ethan se rió entre dientes, inclinándose hacia Henry. ¿Crees que la ley la salvará? La ley es lenta. La ley es débil. Para cuando hagas algo, ella ya se habrá ido. Sofía abrió mucho los ojos, con el miedo golpeándole el corazón. ¿Se habrá ido? ¿Qué quería decir? Henry dio un paso adelante, con voz baja y mortal. Pruébalas. Por primera vez, la sonrisa de Ethan vaciló. La tormenta que llevaba dentro se enfrentó a la fuerza inamovible de la furia de un padre. Y en ese momento, el equilibrio de poder cambió. Pero Ethan no había terminado. Tenía una última carta que jugar. Y pronto, Henry se daría cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar. Henry Bennett había construido su carrera descubriendo mentiras, pero nunca una investigación le había afectado tanto. Tras el enfrentamiento en el hospital, su furia ardía más que nunca. Pero la furia por sí sola no protegería a Sofía. Necesitaba pruebas, pruebas sólidas e innegables que no solo pusieran fin al reinado de terror de Ethan, sino que le despojaran de cada gramo de poder que creía tener. De vuelta en la comisaría, Henry cerró la puerta de su oficina con llave y empezó a sacar archivos. Comenzó con los registros financieros de Ethan, a los que accedió discretamente a través de contactos que le debían favores. Lo que encontró le hizo apretar la mandíbula. Las cuentas de Ethan eran una maraña de deudas, tarjetas de crédito ocultas y retiradas sospechosas. El dinero entraba y salía como el agua, y gran parte de él acababa en hoteles de lujo, joyerías y restaurantes de alta gama. El rastro apuntaba directamente a Vanessa Reed, pero eso no era lo más impactante. Cuanto más profundizaba Henry, más oscura se volvía la imagen. Ethan no solo era imprudente con el dinero, sino que también era corrupto. Varios pagos estaban directamente relacionados con contratistas sospechosos, nombres que Henry reconocía de investigaciones anteriores sobre el crimen organizado. Ethan había estado blanqueando dinero, ocultándolo tras la pulida fachada de su empresa. Henry se recostó en su silla y se pasó la mano por la cara. Esto no es solo abuso, es un delito federal. A continuación, sacó los informes de vigilancia y pidió ayuda a Daniel Brooks. Daniel llegó con una carpeta de cartón, con el rostro sombrío. Jefe, tiene que ver esto. Dentro había fotografías de Ethan reuniéndose con conocidos socios de una banda local, hombres que llevaban años en el punto de mira de Henry. En una imagen, Ethan estrechaba la mano de un hombre famoso por sus violentos planes de extorsión. A Henry se le revolvió el estómago. Ya no se trataba solo de Sofía. Ethan Walker era una bomba de relojería, un hombre enredado en un mundo de crimen que podía explotar y arrebatar vidas inocentes. Pero lo que más conmocionó a Henry fue lo que Daniel dijo a continuación. Señor, creo que está tramando algo. Está desesperado, y los hombres desesperados no siguen las reglas. Se rumorea que ha estado preguntando cómo desaparecer, cómo llevarse a alguien con él. La implicación hizo que a Henry se le helara la sangre. Ethan no solo estaba amenazando la reputación de Safia, podría estar planeando llevársela a ella y al bebé para siempre. Henry se puso de pie y cerró la carpeta de un golpe. Su voz era baja, firme, pero sus manos temblaban de rabia. Entonces, no tenemos tiempo. Lo detenemos ahora mismo. Daniel dudó. Señor, con todo respeto, necesitamos más pruebas antes de actuar formalmente. Si nos precipitamos, podría escaparse. Henry apretó la mandíbula. La ley exigía paciencia, pero la paciencia podía costarle la vida a su hija. Caminó de un lado a otro de la oficina, dividido entre el deber
y la desesperación. Durante décadas había enseñado a los oficiales más jóvenes que la justicia siempre debía seguir las reglas. Pero ahora esas mismas reglas le parecían cadenas que lo retenían, mientras su hija estaba en peligro. Finalmente se detuvo, con la decisión escrita en su rostro. Está bien, preparen el caso, pero si él se acerca a Sofía, no esperaré a la ley. Yo mismo acabaré con él. Cuando las palabras salieron de su boca, el teléfono de Henry vibró sobre su escritorio. Lo tomó y entrecerró los ojos al leer el mensaje. Era de un número desconocido. Ella no estará a salvo por mucho más tiempo. No puedes protegerla para siempre. Las manos de Henry temblaban mientras lo leía, porque quien había enviado el mensaje no era Ethan. Era alguien peor. Sophia Bennett pensaba que solicitar el divorcio sería el paso más difícil. Pero mientras se preparaba para la inminente batalla judicial, una tormenta más oscura se cernía sobre ella, una que ella aún no veía, pero Henry sí. El mensaje anónimo que había recibido la noche anterior le acechaba como una navaja presionada contra su garganta. Ella no estará a salvo por mucho más tiempo. No podrás protegerla para siempre. Henry no le contó a Safia lo del mensaje. Todavía no. Ella ya tenía suficiente con recuperarse de sus lesiones, proteger a su hijo nonato y prepararse para enfrentarse a Ethan en los tribunales. Pero la advertencia le hizo redoblar su seguridad. Ordenó a 2 agentes de confianza que vigilaran la planta del hospital las 24 horas del día, aunque lo disfrazó como un procedimiento estándar. Sofía se dio cuenta, por supuesto, ella siempre se daba cuenta. Papá, dijo una noche, con voz suave pero firme, ¿por qué hay de repente 2 uniformados fuera de mi puerta? Henry esbozó una sonrisa forzada. El protocolo en los casos de alto perfil llama la atención, pero Safia entrecerró los ojos. Llevaba demasiado tiempo llevando la misma placa como para dejarse engañar por respuestas vagas. Aún así, lo dejó pasar y se centró en la pila de papeles que tenía delante. Declaraciones, pruebas y testimonios que Rachel Morgan había recopilado para el proceso de divorcio. El abogado de Ethan te atacará con dureza, le advirtió Rachel, hojeando los archivos. Intentarán pintarte como una persona inestable, emocional, incluso incapaz de ser madre. Pero las grabaciones, las fotos, los testigos, serán difíciles de refutar. Tenemos un caso sólido. Sofía asintió, con determinación. No me importa cómo me llamen, solo quiero que mi hija esté a salvo. Quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Pero la seguridad era una ilusión. Esa misma noche, Ethan se sentó en un bar lleno de humo con 2 hombres que Henry conocía muy bien. Eran matones de una banda local relacionada con el blanqueo de dinero y la extorsión. La desesperación de Ethan lo había empujado a sus brazos. Necesito una ventaja, murmuró con voz aguda. Algo que la calleche. Algo que la asuste tanto que renuncie al divorcio. Los hombres intercambiaron miradas con sonrisas crueles. Asustar a la gente es lo que mejor sabemos hacer, respondió uno, pero te costará caro. Ethan no dudó. Deslizó un sobre con dinero en efectivo por la mesa. Hágalo. Asegúrense de que sepa que no es intocable. A la mañana siguiente, Sofía encontró una sola rosa roja en la mesita de noche de su habitación del hospital. Nadie sabía quién la había dejado allí. Las enfermeras juraron que no habían visto entrar a nadie. Adjunta al tallo había una pequeña nota escrita con letra desordenada. Los accidentes ocurrieron 2 veces. A Sofía se le cortó la respiración. Agarró la nota con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. No necesitaba preguntar quién la había enviado. Era Ethan, o peor aún, alguien que trabajaba para él. Cuando Henry vio la nota, su furia se encendió. La aplastó con el puño. Su voz temblaba de rabia. Esto ya no es solo Ethan. Ha arrastrado a otros demonios a esto. Sofía se puso la mano en el vientre, con el miedo retorciéndole las entrañas. Susurró. Papá, ¿y si vienen a por el bebé? Henry la miró, con la mandíbula apretada como una piedra. Entonces tendrán que pasar primero por mí. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que la amenaza estaba más cerca de lo que pensaban, acechando justo fuera del hospital.
observando, esperando el momento perfecto para atacar. El hospital siempre había sido como una fortaleza para Sophia Bennett, un lugar donde las paredes y los guardias podían protegerla de la ira de Ethan. Pero esa ilusión se hizo añicos una noche lluviosa, cuando las sombras fuera de su habitación se movieron con determinación. Todo comenzó con un parpadeo de luces en el pasillo. El zumbido constante de las máquinas se interrumpió brevemente antes de reiniciarse, casi demasiado rápido para darse cuenta. Pero Sofía notó que su instinto como agente nunca se había embotado. Su mano se detuvo sobre el vaso de agua que estaba levantando. Algo no estaba bien. Minutos más tarde, uno de los oficiales asignados a vigilar su puerta se excusó para ir a ver qué era ese ruido en el pasillo. El segundo oficial, un joven novato, permaneció apostado fuera. Sofía exhaló, diciéndose a sí misma que no era nada, pero sus nervios vibraban con inquietud. Entonces, el pomo de la puerta traqueteó. El corazón de Sofía dio un vuelco. El novato se asomó al interior. ¿Todo bien, señora? Antes de que ella pudiera responder, una figura vestida con ropa de hospital lo empujó. El intruso llevaba una mascarilla quirúrgica y guantes, pero sus ojos ardían de malicia. En su mano brillaba una jeringa llena de un líquido transparente. El agente novato reaccionó al instante, forcejeando con el hombre, pero el intruso era más fuerte. Entrenados, forcejearon en la puerta y la jeringa cayó al suelo con un ruido metálico. Safia gritó, agarrándose el vientre mientras la adrenalina recorría sus venas. En cuestión de segundos, el segundo guardia regresó y derribó al intruso al suelo. La jeringa rodó por el suelo de baldosas hasta detenerse a los pies de Sofía. Sus ojos se fijaron en ella y el horror inundó su pecho. Lo que fuera que hubiera dentro, estaba destinado a ella o a su hijo nonato. Las alarmas sonaron cuando la seguridad del hospital entró corriendo. El intruso luchó como un animal acorralado, pero finalmente fue reducido. Cuando le arrancaron la máscara, la sala quedó en silencio. No era personal del hospital en absoluto. Era un conocido matón relacionado con la misma banda que Henry había estado investigando. Henry llegó minutos después, con el rostro pálido y los puños apretados. Exigió respuestas, y su voz atronadora llenó el pasillo. ¿Quién te envió? ¿Fue Walker? El hombre sonrió con sarcasmo, con sangre goteando de su labio. Los accidentes ocurren, jefe. Quizás esta noche no era la noche de tu hija, pero siempre hay un mañana. Henry casi perdió el control. Se necesitaron 3 oficiales para contenerlo. Su ira era volcánica. La visión de su hija temblando de miedo era casi más de lo que podía soportar. Sofía se acercó a él, con la mano temblorosa. Papá, él estaba aquí por mí, por el bebé. Henry se arrodilló a su lado, con la voz quebrada. No dejaré que te toquen, te lo juro. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. La desesperación de Ethan había abierto la puerta a algo mucho más peligroso que un matrimonio fallido. Ahora los criminales tenían a Sofía en el punto de mira, y la ley se movía demasiado lento para detenerlos a todos. Más tarde esa noche, mientras Sofía yacía despierta, revivió la imagen de la jeringa una y otra vez. Había estado tan cerca, demasiado cerca, y aunque el intruso estaba bajo custodia, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se avecinaba otro intento. Afuera, en el oscuro estacionamiento, Ethan Walker estaba sentado en su auto, observando las luces intermitentes de la policía con una sonrisa retorcida. Él no había levantado la jeringuilla, pero lo había puesto todo en marcha y estaba lejos de haber terminado. El atentado contra su vida sacudió a Sophia Bennett hasta lo más profundo. Durante años había llevado la carga del silencio, convenciéndose a sí misma de que podía soportar la crueldad de Ethan sin arrastrar a nadie más a la tormenta. Pero la jeringuilla tirada en el suelo del hospital había acabado con esa ilusión. No se trataba solo de moretones ocultos bajo el uniforme o rumores de infidelidad. Se trataba de la vida o la muerte para ella y su hijo por nacer. Cuando Henry Bennett entró en su habitación a la mañana siguiente, Sofía tenía los ojos hinchados por las lágrimas que no se había permitido derramar delante de nadie. Él se quedó en silencio un momento,
su enorme figura ocupando toda la puerta, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Durante décadas, Henry había sido el escudo de la ciudad, pero hoy parecía un padre luchando contra su propio límite. Sofía le indicó que se sentara. Su voz era suave pero firme. Papá, ya no puedo ocultarte esto. Henry apretó la mandíbula y la miró fijamente a los ojos. Cuéntame, dijo. Su tono no era el de una orden de un jefe, era la súplica de un padre. Y así lo hizo. Sofía le contó todo lo que había ocultado durante años. El primer empujón después de su boda, los insultos susurrados como veneno, los moretones que había cubierto con maquillaje, la noche en que él la empujó por las escaleras. Cada detalle se derramó en la silenciosa habitación, cada palabra más pesada que la anterior. Le contó lo de la amante de Ethan, las amenazas, la humillación que él la había obligado a soportar. Confesó su vergüenza, su miedo y su silencio. Henry escuchó sin interrumpir, aunque con cada frase apretaba más los puños. Sus nudillos se pusieron blancos y sus ojos brillaban con una furia que Safia nunca había visto antes. Cuando ella terminó, él se inclinó hacia adelante, con la voz ronca por la emoción. Deberías habérmelo contado, susurró. Deberías haber confiado en mí. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Me avergonzaba. No quería que me vieras como una débil. No quería que perdieras tu carrera por mi culpa. Henry se inclinó sobre la cama y tomó su mano temblorosa entre las suyas. Débil, Sofía, has sido más fuerte que nadie que conozco. Has sobrevivido a lo que la mayoría no podría. Pero ya no tienes que luchar sola, ni como mi hija, ni como agente. A partir de este momento, lucharemos juntos. El peso que había aplastado a Sofía durante tanto tiempo comenzó a levantarse. Por primera vez, se permitió apoyarse en él, descansando la cabeza contra su mano. En ese momento, la línea entre jefe e hija se difuminó. Eran simplemente familia, unidos contra un enemigo común. Daniel Brooks entró en silencio, sintiendo el cambio. Dejó una carpeta sobre la mesa. Jeff a Sofía, he reunido más pruebas sobre los negocios de Ethan. Transferencias bancarias, reuniones con miembros de bandas, conexiones con Vanessa, suficientes para presentar cargos. Cargos graves. Los ojos de Henry se oscurecieron mientras hojeaba los papeles. Entonces es hora de acabar con él legalmente, públicamente y de forma permanente. Sofía exhaló, con voz resuelta. Y si la ley no es lo suficientemente rápida, Henry la miró a los ojos, con expresión severa pero inflexible. Entonces la ley no será lo único que tenga que temer. Ninguno de los dos sabía que Ethan, ya acorralado, estaba preparando su jugada más peligrosa hasta el momento, una que pondría a prueba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Ethan Walker siempre había sido arrogante, pero ahora estaba desesperado. Las paredes se le echaban encima. Los papeles del divorcio, las fotografías de su aventura, los rumores de blanqueo de dinero y el fallido atentado contra la vida de Sofía. Sentía que su poder se le escapaba y la desesperación lo volvía imprudente. Estaba sentado en una lúgubre habitación de motel, con las persianas bien cerradas. Vanessa Reed estaba tumbada en la cama con el teléfono en la mano. Se desplazaba por las redes sociales con los labios curvados en una mueca de desprecio. Ahora eres un hazme reír, Ethan, dijo con frialdad. La ciudad se ríe de ti, la hija del jefe te está pintando como un monstruo y todo el mundo la cree. Ethan golpeó con el puño la cómoda. Ella es un monstruo, me está arruinando, nos está arruinando. Vanessa puso los ojos en blanco, poco impresionada. No me metas en esto. Me querías porque te hacía sentir poderoso, pero ahora mismo eres patético. Si no puedes manejarla, tal vez no seas el hombre que yo creía que eras. Sus palabras le dolieron más que cualquier cuchillo. La rabia se apoderó de Ethan, pero debajo se escondía el miedo. No podía perder a Vanessa. No después de todo lo que había pasado. Ella era su premio, la prueba de que se merecía algo mejor que Sofía. Si ella se marchaba, él no tendría nada. Así que tomó una decisión peligrosa. Acabaré con esto, murmuró Ethan paseándose por la habitación.
No con amenazas, no con juegos. Si el tribunal no está de mi parte, si su padre cree que puede aplastarme, entonces les quitaré lo que más aman. Vanessa se incorporó, con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Ethan se oscurecieron. El bebé. Sin él, ella no tiene nada. Volverá arrastrándose a mí, destrozada, suplicando. Por primera vez, Vanessa parecía inquieta. Ethan, esto es una locura. Estás hablando de asesinato. Pero Ethan ya estaba marcando un número. Al otro lado, una voz ronca respondió. Walker, te dije que no nos gustan los asuntos pendientes. El tono de Ethan era severo, autoritario. Pues termínalo. Quiero que esta vez sea limpio, sin errores. Deshazte de ella o de ese niño y tendrás más dinero del que puedas contar. Hubo una pausa. Luego la voz se rió siniestramente. Considéralo hecho. De vuelta en el hospital, Sofía intentó concentrarse en su próxima comparecencia ante el tribunal. Rachel Morgan había trazado la estrategia. Daniel Brooks le había asegurado protección adicional y Henry Bennett le había prometido justicia. Por primera vez en años, Sofía sintió el peso de la esperanza. Pero la esperanza era frágil. Esa noche, mientras se quedaba dormida, una enfermera que no reconoció entró en su habitación, con movimientos demasiado rápidos, demasiado ensayados. El instinto de Sofía le gritó, «Peligro». Buscó el botón de llamada, pero la enfermera le agarró la muñeca y se inclinó hacia ella. «Shh», susurró la mujer, con voz amenazante. «No te dolerá nada». El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se resistía, impulsada por el miedo por su hija. La mujer apretó más fuerte su muñeca y metió la otra mano en el bolsillo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Henry y Daniel irrumpieron en la habitación, armas en mano, gritando órdenes. La intrusa se quedó paralizada, atrapada entre la huida y la captura. Y en los segundos que siguieron, Sofía se dio cuenta de que ya no se trataba solo de la desesperación de Ethan. Era la guerra. La intrusa se quedó paralizada bajo las duras luces del hospital, con su disfraz desmoronándose. La peluca se le cayó durante la pelea, dejando al descubierto unos ojos fríos y penetrantes. Daniel Brooks la empujó contra la pared y le esposó las muñecas con rapidez y destreza. Henry Bennett mantuvo el arma firme, con la mandíbula apretada por la furia. «¿Quién te ha enviado?», ladró Henry con voz atronadora. La mujer sonrió con aire burlón, con sangre goteando de un corte en el labio. «Ya lo sabe, jefe. A tu yerno no le gusta perder». Henry sintió un nudo en el pecho, pero su voz era gélida. «Ethan Walker, ¿dónde está?». Ella se rió entre dientes con amargura. «¿Crees que nos dirá dónde se esconde? Los hombres como él pagan en efectivo y mantienen las distancias, pero no te equivoques. Quiere que ella desaparezca». Safia, aún temblando, se agarró el estómago con gesto protector. El peso de esas palabras la oprimía como cadenas. Siempre había temido los puños de Ethan, pero esto era diferente. Esto estaba organizado, planeado, era implacable. Ya no solo intentaba asustarla, intentaba borrarla. Daniel arrastró a la mujer fuera mientras los agentes de refuerzo invadían la planta. Henry se acercó a Sofía y le cubrió la mano con la suya, grande. Su voz se suavizó, aunque la ira aún bullía en su interior. «Estás a salvo, te lo juro. No dejaré que vuelva a tocarte». Pero la seguridad era temporal. El intento de agresión desencadenó una investigación completa, y Henry exigió respuestas. En cuestión de horas, su equipo descubrió lo que él sospechaba desde hacía tiempo. La red financiera de Ethan estaba directamente relacionada con el crimen organizado. Los pagos se remontaban a líderes de bandas. Contratos sospechosos pasaban por su empresa y ahora se había confirmado un encargo para matar a su propia esposa. Henry se quedó en su oficina hasta altas horas de la noche. Las pruebas se extendían por su escritorio. Cada página, cada fotografía, cada extracto bancario apretaba el lazo alrededor del cuello de Ethan. Sin embargo, el jefe de policía no sentía satisfacción. Para él, esto no era un caso. Era algo personal, crudo y peligroso. Daniel entró en silencio, con el rostro sombrío.
Señor, aquí está todo, suficiente para acusarlo de conspiración para blanquear dinero y de intento de asesinato. Pero dudó. Henry levantó la vista bruscamente. ¿Pero qué? Daniel colocó otra carpeta sobre el escritorio. Las bandas con las que trata no le dejarán caer en silencio. Si Ethan cae, se llevará a otros con él y volverán a ir a por Safia para enviar un mensaje. Henry dio un puñetazo en la mesa. Que lo intenten. Los quemaré a todos hasta los cimientos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ethan estaba sentado en la misma habitación de motel, paseándose como un animal enjaulado. Vanessa Reed lo observaba con creciente inquietud. ¿La han capturado?, preguntó. La mirada de Ethan podría haber cortado cristal. Sí, y ahora Bennett tiene todo lo que necesita para hundirme. Vanessa cruzó los brazos y dijo con tono severo. Entonces quizá deberías huir. Reduce tus pérdidas antes de que sea demasiado tarde. Pero Ethan negó violentamente con la cabeza. ¿Huir? No, yo no huyo. Si caigo, me llevaré a Sofía conmigo. Ella no va a ganar. Vanessa lo observó durante un largo momento y la comprensión se reflejó en sus ojos. El hombre que ella creía que era su billete dorado no era más que un barco que se hundía. Lentamente comenzó a recoger sus cosas. Ethan se dio cuenta y su rostro se contrajo. ¿A dónde vas? Vanessa lo miró fríamente. Lejos de ti, no voy a ahogarme por tus errores. La furia de Ethan estalló, pero ella ya había salido por la puerta. Ahora estaba solo, más enfadado y desesperado que nunca. Y mientras Henry firmaba la orden de arresto de Ethan, este planeaba su movimiento más violento hasta el momento. Un acto final que sacudiría a toda la ciudad. La orden de arresto de Ethan Walker se firmó justo después del amanecer. Miró fijamente el documento, con la tinta aún fresca, con las manos firmes a pesar del fuego que ardía en su interior. Tras semanas de humillación, violencia y encuentros cercanos a la muerte, la justicia estaba finalmente al alcance de la mano. Ethan ya no sería un hombre libre. Equipos de agentes se desplegaron por toda la ciudad, preparándose en silencio para entrar en acción. Daniel Brooks coordinaba la operación, con voz tranquila pero urgente a través de la radio. Hemos confirmado su última ubicación conocida, un motel en la zona este. Unidades esperen la señal, pero Ethan Walker no era un hombre que aceptara fácilmente la derrota. La noticia de la orden judicial le llegó antes que la policía. Un contacto le avisó. Le advirtió de que la ley estaba al caer. La primera reacción de Ethan no fue el miedo, fue la furia. Dentro de su habitación de motel, caminaba de un lado a otro como un animal salvaje, rompiendo lámparas y dando patadas a los muebles. Su reflejo en el espejo roto era irreconocible. Cabello revuelto, ojos inyectados en sangre, un hombre desmoronándose. Ella lo hizo, escupió. Sofía y su preciado padre creen que pueden destruirme. No, yo los destruiré primero. Abrió una bolsa de lona debajo de la cama y sacó una pistola envuelta en un paño. Le temblaban las manos mientras cargaba el cargador, no por vacilación, sino por la rabia que apenas podía contener. Cada bala era como una promesa. Cuando el nombre de Vanessa apareció en su teléfono, Ethan respondió con un gruñido. ¿Qué quieres? Su voz era fría, distante. Ya no quiero nada de ti, Ethan. La policía se está acercando. Estás acabado. Ethan se rió con amargura. ¿Acabado? Todavía no. Si creen que pueden sacarme de aquí como a un delincuente, aprenderán lo que es el verdadero miedo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Apretó el dedo alrededor de la empuñadura de la pistola. A última hora de la tarde, el motel estaba rodeado. Los agentes, equipados con material táctico, se colocaron en posición con las armas desenfundadas y las radios crepitando con las últimas novedades. El propio Henry se encontraba en el puesto de mando, con su placa brillando bajo el cielo gris. «Traedlo con vida», ordenó, aunque cada músculo de su cuerpo ansiaba decir lo contrario. La voz de Daniel llegó a través del auricular. «Unidad 3 en posición, esperando su orden, jefe». Henry exhaló, sintiendo el peso de la paternidad y el deber. «Entrad». Los agentes avanzaron, con las botas crujiendo contra la grava y los escudos levantados. Derribaron la puerta,
pero se encontraron con una lluvia de disparos. Ethan estaba esperando, con el rostro desfigurado por la locura, disparando salvajemente mientras las paredes del motel estallaban en astillas y humo. ¡Disparos!, gritó un agente. El caos estalló cuando las balas rebotaron en el pasillo. La voz de Ethan resonó por encima del caos, un rugido maníaco. «Ven a por mí, Bennett. A ver si ahora tu placa puede salvarte». Henry apretó la mandíbula, con el corazón latiéndole con fuerza. No se trataba solo de un criminal atrincherado en un motel. Era el hombre que había hecho daño a su hija, el hombre que casi había matado a su nieto. La tentación de irrumpir en el interior y acabar con todo era abrumadora. Pero entonces le asaltó un pensamiento escalofriante. Ethan no solo estaba atacando, estaba lo suficientemente desesperado como para tomar rehenes. Y cuando los agentes informaron de gritos procedentes de las habitaciones contiguas, Henry se dio cuenta de que la última apuesta de Ethan era más peligrosa de lo que nadie había imaginado. El asedio al motel se convirtió en una pesadilla de pasos atronadores y luces intermitentes. Y dentro de los estrechos pasillos, un empleado asustado, una madre que abrazaba a dos niños pequeños y un veterano anciano se apretujaban mientras Ethan deambulaba como un animal enjaulado, amenazando a todos con una pistola, con su rabia alimentada por el terror y la desesperación. Afuera, los negociadores colocaron escudos y altavoces bajo la lluvia torrencial. Los agentes susurraban por las radios mientras coordinaban un perímetro táctico, y Daniel Brooks observaba las imágenes con gran concentración, dando órdenes con una voz que intentaba estudiar los corazones temblorosos que lo rodeaban mientras calculaba cada riesgo y cada ángulo posible para proteger a los rehenes y detener a un fugitivo violento. La negociadora Elena Ruiz hablaba por un megáfono con tono paciente y tranquilo, prometiendo un paso seguro y advirtiendo contra la violencia, apelando a cualquier resto de humanidad que le quedara a Ethan, al tiempo que enviaba señales codificadas a los equipos tácticos. Y su voz se convirtió en un salvavidas dentro de ese pasillo claustrofóbico, donde el miedo se aferraba a las paredes como humo y la esperanza se sentía precaria y débil. En el interior, los rehenes susurraban planes y oraciones. La madre mecía suavemente a su hijo más pequeño bajo las luces fluorescentes. El empleado ya estaba tramando una posible distracción tirando una papelera. Mientras, el viejo veterano escudriñaba los conductos de ventilación del techo, contando respiraciones y segundos, sabiendo que, en un enfrentamiento, las decisiones más insignificantes a veces abren las puertas más estrechas a la supervivencia y la huida. Las demandas de Ethan pasaron de ser desvaríos incoherentes a negociaciones afiladas como cuchillas. Quería una línea directa con un abogado comprensivo. Quería humillar a Henry. Quería una cámara enfocada en su rendición. Pero bajo esa postura se escondía un miedo punzante, ya que cada minuto de retraso fortalecía a sus enemigos y debilitaba la frágil ventaja que aún conservaba. Daniel siguió una sombra por el aparcamiento, una figura que se movía con demasiada determinación como para ser una coincidencia. Y llamó por radio a Henry, que entrecerró los ojos, sintiendo un viejo cansancio que le decía que el caos rara vez venía solo. Los equipos de refuerzo giraron, con la mirada escudriñando cada rincón, cada contenedor de basura, cada callejón, mientras el negociador seguía tratando de calmar a un hombre que se desmoronaba. En la furgoneta de mando, todas las pantallas brillaban con mapas e imágenes térmicas. Los abogados exigían tiempo. Los líderes cívicos exigían respuestas y los periodistas esperaban más allá de la barrera, con sus cámaras ávidas de un titular. Pero Henry bloqueó el acceso, con voz firme, diciéndoles discretamente que ninguna noticia importaba más que sacar a la gente con vida y recordándoles que no se sacrificarían vidas humanas por un titular sensacionalista. Dijo, y luego observó al negociador a pocos centímetros de lograr un avance cuando Ethan, agotado y herido, finalmente bajó el cañón para hablar. El alivio se extendió por el aparcamiento, pero la sombra en la ventana seguía moviéndose, y nadie podía estar seguro de si el silencio significaba rendición o una trampa. Entonces, un sonido agudo resonó en el otro extremo del aparcamiento. Un ruido metálico.
el petardeo de un vehículo, un paso en falso. El pánico se desató al instante. Las cabezas se giraron y la frágil concentración se hizo añicos. Los ojos de Ethan se dirigieron hacia el ruido, su dedo se crispó, y en esa fracción de segundo, el negociador gritó órdenes mientras Henry sentía como un frío escalofrío de terror lo invadía, y tomó la decisión que había jurado nunca autorizar. Una entrada táctica en la ventana precisa en el momento en que la segunda figura salió de las sombras y se puso en movimiento. Y todos los miembros del equipo se movieron al unísono. El motel estalló en una tormenta de acción, gritos y movimiento. Y el destino de los rehenes, Ethan, Ethan. El equipo táctico se movió como sombras, irrumpiendo por las puertas del motel en oleadas sincronizadas. Los pasillos resonaban con gritos de «Policía, suelte el arma». Las botas retumbaban sobre los suelos de baldosas agrietadas. Las granadas de humo silbaban, llenando los estrechos pasillos con una espesa nube gris. El caos era abrumador, pero para Henry Bennett, cada segundo era cristalino. La vida de su hija, el futuro de su nieto aún no nacido y la seguridad de civiles inocentes, todo pendía de un hilo en ese momento. Ethan Walker estaba al final del pasillo, agarrando su pistola, con los ojos desorbitados, mirando de las luces tácticas a los rehenes apretujados contra la pared. El sudor empapaba su camisa, respiraba entrecortadamente y la máscara de confianza que antes lucía se había hecho añicos. Ahora parecía lo que realmente era, un hombre desesperado acorralado por sus propios pecados. La joven madre apretó a sus hijos con más fuerza mientras Ethan le apuntaba con la pistola y gritaba incoherencias. ¿Creéis que podéis quitarme todo? ¿Creéis que podéis reíros de mí? Su voz se quebró, más histérica que autoritaria. Henry dio un paso adelante, ignorando la mano de Daniel sobre su brazo, que le advertía. «Walker». Su voz retumbó en el pasillo, atravesando la niebla. «Se acabó. Baja el arma». Ethan giró la cabeza hacia él, con un destello de reconocimiento en los ojos. Sonrió, retorcido y burlón. El jefe Bennett finalmente decidió aparecer. «¿Cómo se siente saber que tu hija me destruyó? ¿Cómo se siente saber que criaste a un mentiroso, a un débil?» «Basta». Henry rugió, su furia sacudiendo las paredes. «Rompiste su cuerpo, pero no rompiste su espíritu. Y ahora vas a responder por cada cicatriz que le dejaste». Las palabras golpearon a Ethan más fuerte que cualquier bala. Su sonrisa se desvaneció, pero apretó con más fuerza el arma. La apuntó hacia Henry, con el rostro enrojecido por la rabia. El equipo táctico se tensó, con los dedos en los gatillos. Un movimiento en falso y el pasillo estallaría en disparos. De repente, la voz de Sophie resonó desde detrás de la barricada. Ella había insistido en estar allí, negándose a esconderse. «Ethan», gritó, con voz firme a pesar del miedo que le quemaba el pecho. «Mírame. Esto se acaba ahora. Ya no me perteneces. Nunca lo hiciste». Ethan abrió mucho los ojos y su pecho se agitó. Sacudió la cabeza violentamente. «Eras mía. Se suponía que debías quedarte». «No», dijo Safia con firmeza, saliendo a la vista, con el brazo protector de su padre listo para protegerla. «Nunca fui tuya, y ahora todos ven quién eres realmente». El silencio era sofocante. La mano de Ethan temblaba, el cañón vacilaba entre la madre que abrazaban sus hijos, la amplia complexión de Henry y la mirada decidida de Sofía. Todo su mundo se derrumbaba, y él lo sabía. Entonces, en un último acto de desesperación, Ethan gritó y levantó el arma, apuntando no a sus rehenes, sino a Henry. Se oyeron dos disparos. Los pasillos temblaron con el eco. Cuando el humo se disipó, Ethan yacía tendido en el suelo del motel. El arma se había alejado de un golpe, y la sangre se extendía por su pecho. Los rehenes sollozaban de alivio, abrazándose unos a otros mientras los agentes los llevaban a un lugar seguro. Henry bajó el arma, con el rostro impasible y el corazón latiendo con fuerza por el peso de lo que acababa de suceder. Sofía miró fijamente el cuerpo caído de Ethan, con lágrimas que mezclaban el alivio con años de dolor enterrado.
Pero antes de que pudiera respirar libremente, surgió una nueva revelación. Los crímenes de Ethan habían dejado más enemigos de lo que nadie imaginaba, y esos enemigos ya se movían en las sombras. El enfrentamiento en el motel terminó con sirenas resonando por todo Austin y Ethan Walker sangrando en el suelo, su reinado de terror derrumbándose con solo apretar el gatillo. Para cuando los paramédicos llegaron hasta él, la arrogancia había desaparecido de su rostro. Sobrevivió, pero por poco, y la supervivencia, como pronto descubriría, no era un regalo. Era una sentencia. Ethan fue acusado de intento de asesinato, conspiración, violencia doméstica y blanqueo de dinero. La sala del tribunal, donde una vez creyó que podía manipular la narrativa, se convirtió en el escenario de su caída. Los testigos se alinearon en su contra. Enfermeras, vecinos, socios comerciales que testificaron sobre sus mentiras e incluso antiguos socios de la red criminal que él había financiado. Las grabaciones que Sofía había recopilado en secreto se reprodujeron en voz alta, y sus crueles palabras llenaron la sala como veneno. Las fotografías de su aventura con Vanessa Reed se proyectaron en las pantallas, despojándolo de cualquier atisbo de dignidad al que se aferraba. Sofía se sentó en la primera fila, con el vientre redondeado por la vida, las manos de su padre firmes sobre sus hombros. Por primera vez en años, no se sentía como una presa. Se sentía como una superviviente, como una guerrera a la que por fin se había escuchado. Cuando el jurado declaró a Ethan culpable de todos los cargos, exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La sentencia fue dura, décadas tras las rejas. Vanessa ya lo había abandonado, su ambición era más fuerte que su lealtad. Solo y deshonrado, Ethan Walker quedó abandonado a su suerte en una fría celda. Su nombre quedaría asociado para siempre con la traición, la violencia y la cobardía. El hombre que una vez creyó que Sofía le pertenecía ahora, no tenía más que las paredes de su prisión. Para Sofía, la vida finalmente comenzó a sanar. Después de meses de recuperación, regresó a su trabajo en el departamento. No como una agente destrozada, sino como una más fuerte. Sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos. Ya no se dejaban engañar por las mentiras de Ethan, sino que se sentían inspirados por su resistencia. Se convirtió en un símbolo silencioso de valentía, la prueba de que incluso en las noches más oscuras, la fuerza podía surgir. Su padre, Henry, por fin encontró la paz. La culpa que había arrastrado por no haber visto la verdad antes se alivió cuando Sofía le dijo: «Papá, no me fallaste. Me salvaste. Me diste la fuerza para luchar». Para Henry, esas palabras curaron heridas más profundas que cualquier cicatriz. Daniel Brooks, el hombre que había estado a su lado durante la tormenta, poco a poco se convirtió en algo más que un aliado. Su paciencia, amabilidad y lealtad inquebrantable construyeron una base que Sofía había creído imposible de volver a encontrar. Con el tiempo, su vínculo se convirtió en amor, no apresurado, no nacido de la desesperación, sino constante y verdadero. Meses más tarde, Sofía dio a luz a una niña sana, cuyos llantos llenaron la habitación del Hospital de Esperanza. 2 años después, ella y Daniel dieron la bienvenida al mundo a un hijo, un niño nacido no del miedo y la violencia, sino del amor y la seguridad. Juntos construyeron una vida libre de sombras, llena de risas y basada en la confianza. Sofía solía sentarse en el porche al atardecer, con sus hijos jugando en el jardín, Daniel a su lado y su padre meciéndose lentamente en una silla cercana. Ella contemplaba el cielo dorado y susurraba: «Lo hemos conseguido», porque al final, las cicatrices de su pasado no la definían. Lo hacían su fuerza, su valentía y el amor de su familia, que garantizaba que ella y sus hijos nunca volverían a vivir con miedo. Ethan Walker había intentado destruirla. En cambio, había creado una mujer más fuerte de lo que jamás podría imaginar. Así que, amigo mío, aquí estamos. La historia ha llegado a su fin. Si sigues aquí conmigo en este momento, significa que algo en el viaje de Sofía te ha llegado al corazón de una manera que las palabras no pueden explicar. Y tal vez ese sea el verdadero sentido,
porque historias como la suya no solo tratan sobre el dolor, sino también sobre la curación, la resiliencia y el poder de elegir la vida por encima del silencio. Los estoicos solían decir, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La lucha de Séneca Sofía nos recuerda que, aunque el sufrimiento parezca interminable, no es lo que somos. Es solo un paso. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa es la lección que vivió Sofía. Esa fuerza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de mantenerse firme a pesar de él. Así que, si su lucha te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, llorar o sentir esperanza de nuevo, entonces mantente en contacto con nosotros. Dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda necesitar este recordatorio y suscríbete para que podamos seguir recorriendo juntos estas historias. Porque la curación no es solo suya, también puede ser tuya.